Es una bendición, hermanos, para mí siempre acercarme a la palabra del Señor y exponerla. Sé que es una tarea sobrehumana, que solo por la gracia del Señor podemos realizarla. Pero seguimos con esta serie de temas. Hoy vamos a hablar sobre cómo debemos nosotros leer y entender, o cómo debemos nosotros poder entender a través de la lectura de la palabra, porque ya lo he dicho, leer sin entender es una lectura vacía, es una lectura que solo llega a nuestra mente y que nos pueda llenar de un conocimiento, pero que no sea aún necesariamente el conocimiento exacto y claro de las Escrituras. Así que vamos a leer un texto que Moisés dirigió a aquella segunda generación en el desierto, aquella generación que iba a conquistar Canaán. Así que Moisés se da la tarea de tomar toda la ley y volverla a escribir en Deuteronomio y aplicársela a esa generación y remarcar sobre ellos lo que tenían que hacer. Leamos entonces Deuteronomio 6, por favor, hermano Edwin, del versículo 4 a 9. Sí, por favor. Dice la palabra del Señor así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, aquella generación se les mandó y lo hicieron al principio. Estaban expuestos desde su casa, porque literalmente lo hacían ellos. Es decir, hay que entender que ellos no tenían una Biblia, hay que entender que ellos habían escrito esto y no era tan fácil escribir en los pergaminos o en los rollos que tenían. Así que la gente tenía esa habilidad que yo creo que nosotros tal vez ni siquiera nos imaginamos, de poder aprenderse de memoria los 5 libros de la ley y poderlos recitar. Esa era la tarea de un padre, y enseñarla en su casa a sus hijos y escribirla para que los hijos lo vieran y comentarlo en las noches y comentarlo a levantarse, y cuando fueran por los caminos, ya sea con sus familias, ellos fueran comentando, y cuando salieran de Israel o fueran a otro lugar, también comentaran eso. De esa manera vivían ellos. Pero nosotros debemos también entender que tenemos esa bendición de tener la palabra del Señor en nuestras manos, y estamos a un pie o 2 pies de agarrar nuestra Biblia y abrirla y estar delante de ella. Pero ahora queremos explicar un poco cómo entenderla. Esto no es algo de iniciativa del hermano Víctor Archila. Esto lo enseñó desde Deuteronomio, lo vemos, lo enseñó las primeras generaciones de la iglesia. De hecho, ellos tenían como parte de su vida leer las Escrituras. Lo enseñaron en el tiempo de la Reforma, los reformadores, lo enseñaron los puritanos, lo enseñó en el tiempo de Spurgeon, y hoy se ha perdido en la mayoría de iglesias hacer eso, enseñar sobre cómo leer la Biblia. Yo quiero leerles puntualmente 2 cosas, una de un predicador anónimo y una de Spurgeon. Spurgeon casi nunca falta en nuestras enseñanzas. Spurgeon decía: lo que quiero demostrar es que mucha de la lectura bíblica que hoy se hace no tiene nada de bíblica. Los versículos se deslizan delante de nuestros ojos y las frases planean por nuestras mentes, pero realmente no leemos. Es decir, de esa forma tan directa que Spurgeon tenía de decir las cosas. Este predicador anónimo solía decir que la palabra de Dios circulaba libremente hoy en día, y que por un oído entra y por otro sale. Esto es lo que pasa con algunos, que pueden leer mucho porque no leen nada. Los ojos miran, pero la mente no piensa, no medita. Se comportan como los pájaros que vuelan, pero no construyen nidos donde poder reposar. Esta clase de lectura no merece ser llamada lectura. Des en cuenta 2 diferentes ministros de la palabra de diferentes épocas. Este predicador antiguo más cerca a nosotros que Spurgeon, de los 1850, pero ellos hablan de eso, y por eso es tan importante explicar que nosotros debemos de leer la palabra. Si leemos la palabra sin entenderla, es un mero ejercicio de leer vacío, intelectual, que se queda solo en la mente. Es un ejercicio técnico, y nosotros debemos de leer la Biblia para entenderla, porque si nosotros leemos la Biblia para entender
leerla, entonces va a pasar lo que Juan capítulo 7, versículo 17 dice. En un momento lo leerá el hermano cuando yo termine de decirle esto. Si nosotros leemos bien la Biblia y la entendemos, entonces esta nos va a confrontar. Nos va a arrinconar, nos llevará al arrepentimiento, nos llevará a la oración y por supuesto nos llevará a la santificación. Y Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, el último día que estuvo con ellos, dijo en esta oración, en el versículo 17 del capítulo 7, dijo lo siguiente. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso quiere decir que para que la palabra nos santifique debemos estar delante de ella. Y estar delante de la palabra no solo es escuchar mensajes, sino que es leer la palabra, pero leerla para entenderla. Porque debemos entender cuando leemos, porque cuando nosotros entendemos lo que estamos leyendo, estamos conociendo al Dios eterno. Esto nos lleva al conocimiento de su belleza, al conocimiento de su amor, al conocimiento de todas las virtudes que el Señor, que la Biblia describe el Señor. Spurgeon, regreso a Spurgeon. Spurgeon decía, debemos procurar entender en la medida que nos permitan nuestras mentes finitas qué es lo que Dios quiere decir con esto o aquello. Si no es así, podemos besar el libro sin amar su contenido, podemos reverenciar la letra sin tener respeto a Dios, que es el que nos habla en esas palabras. Tan certero esto, porque es lo que sucede hoy. La gente dice por ahí, por montones, está diciendo que ellos son cristianos y que leen la Biblia en su casa y que leen, y todo eso está fabuloso y todo eso una persona lo puede hacer. Pero si lee la Escritura y no conoce a Dios, nunca habrá un cambio en su vida, nunca será formado en ellos la imagen del Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos de prepararnos para leer la Biblia. Ya lo dije. ¿Cómo se prepara? 3 pasos para prepararnos. Y apunta esto, por favor, en tu corazón. Hay 3 pasos para leer la Biblia. Primero hay que orar, segundo hay que orar y tercero hay que orar. Primero hay que orar antes de leer la Biblia, segundo hay que orar mientras estamos leyendo la Biblia y tercero hay que orar después de haber leído la Biblia para pedirle al Señor que podamos entender. Pero yo no soy pastor, hermano, yo no tengo que predicar. Bueno, pues, pero sí, cuando estás delante de la Biblia te está predicando a ti y por eso debes de orar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor, hermano, al 7. Y escuchen lo que dice este versículo, por favor. 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, ese verso nos ayuda a entender que no puedo acercarme a la Biblia si estoy preocupado. La Biblia, antes de leer la Biblia, no debo estar preocupado ni cargado. Debo orar al Señor. Y hay tres maneras de cómo orar y el tema no es precisamente la oración. Pero entonces, respondamos la pregunta directamente. ¿Cómo leo? ¿Cómo debo leer para entender? Porque ya te dije una, orando. La segunda es acércate a ella sin ningún distractor, sin ninguna preocupación, sin ninguna carga. Y todos esos distractores de la distracción y de las páginas sociales, déjalos, entiérralos cuando lees la Biblia. Pero hay algo muy importante y es que cuando yo me acerco a la Biblia, debo abrirla y leerla despacio. No estamos corriendo. Si te vas a tardar 1 hora en un capítulo, eso dice cuánta atención le estás dedicando a la Biblia. Y eso va a abrir tu entendimiento. Y si en algunas oraciones no entiendes, como nos pasa a nosotros, hermano, a todos los pastores y todos los pastores honestos han escrito sobre esto. Hay versos que no se nos abren. Y por ejemplo, Spurgeon pasaba de lunes, empezaba a orar, lo cuenta su esposa Noel, empezaba a orar el lunes, martes, miércoles. Y llegaba el viernes y él se metía como a las 6 de la tarde a su cuarto y empezaba a orar, y ella cuenta que oía el grito, el clamor, algunas veces 3 horas clamando. Cuando él se callaba, ella se preparaba con su lápiz y papel porque la llamaba para ayudarle a escribir su bosquejo. No es tan fácil, no es, digámoslo de esta manera, no es un asunto humano solamente entender la Biblia. Así que lee la Biblia despacio, lee un capítulo, 2 capítulos despacio, medita al mismo tiempo, piensa en lo que estás leyendo. No te estoy diciendo que interpretes, no dije eso. No te pongas a interpretar cuál será la palabra griega, cuál será la palabra hebrea, qué verbo es esto. No, estoy hablando de meditar en lo que la palabra dice. Y eso te va a llevar ¿a qué? Al entendimiento de la palabra. Así que, ¿cómo debemos de leer? Debemos de leer de tal manera que lo hagamos despacio. Pero también, y a eso le dedico menos tiempo, también debemos de leer
la Biblia y auxiliarnos de toda la luz que Dios ha dado. Por ejemplo, esta es una luz que Dios nos ha dado, que tú hoy te sientas y escuchas cómo lees la Biblia. Porque nosotros no nos auxiliamos de la luz que Dios nos ha dado, somos arrogantes. Debemos de leer libros de hombres que tienen ese fruto de ser hombres que Dios les ha dado esa luz. Cuando leemos esos libros, leemos a los puritanos, leemos a ministros de nuestra época, leemos a los reformados, leemos que enseña Sproul, John MacArthur, Steve Lapson, Sugel Michelin. Estamos acercando esa luz a nuestra vida, la luz que Dios ha dado en todas las generaciones de la iglesia, desde las primeras generaciones. Por supuesto, ninguno de esos libros está sobre la Biblia, pero nos acercamos a esa luz que Dios tiene para podernos ayudar a entender. Y entonces iremos entendiendo la Biblia. Y esto lo vemos aún en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31, de un hombre que verdaderamente leía. Y estaba leyendo con un corazón sincero, con una actitud correcta. Léame Hechos 8, 30, 31, por favor, hermano. Dice, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentaron con él. Es interesante la pregunta que le hace Felipe a aquel eunuco etíope, eunuco, porque le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Yo te tengo que preguntar, hermano, y también al hermano Edwin, ¿entienden ustedes lo que leen? Muchas veces la respuesta tendrá que ser tan sincera y tan honesta, porque eso caracteriza a un verdadero cristiano. Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Así que Felipe se sentó, entró al carro y le enseñó qué significaba lo que él estaba leyendo. Muchas veces, hermano, cuando leemos, no todo lo vamos a entender, pero nunca preguntamos. A mí una vez me dijo un profesor que me estaba exhortando y me dijo, el alumno que no pregunta porque no estudia, pero el alumno que estudia está lleno de preguntas. ¿Cómo sabrás tú que estás leyendo la Biblia correctamente? Porque tienes muchas dudas, tenemos muchas dudas. Y no pienses que cuando vengas y me vayas a ver y dar 10 preguntas, yo pueda responderte las 10. Por lo menos aseguro que una te voy a responder, pero no sé si pueda las 10. Pero el punto es, debemos auxiliarnos de toda la luz. Este etíope fue auxiliado por Felipe y le enseñó qué significaba y fue salvo. Trajo vida eterna sobre su vida la lectura cuando la entendió y en ese instante la bautizó. Ahí donde estás, en tu hogar, empieza a leer las escrituras, pero léelas para entenderlas. O entiende, lee y entiende. Bendiciones, hermanos.